Bueno, pues yo también quiero empezar dando las gracias a Ikuspegi. Ya sé que julio es un mes un poco complicado, pero yo creo que esta jornada, para mí personalmente, tenía mucho sentido en este momento en el que no sé si vengo tanto a presentar los resultados de un documento que creo que tengo que terminar para octubre, sino a compartir un poco las preguntas de entrada a través de las cuales quiero articular ese informe. Entonces ya os adelanto que voy a presentar algunos datos, porque no sé, casi me sentía como justificada a decir que había abierto la base, que me ha vuelto loca, y ahí le tengo que agradecer a Maya las numerosas llamadas. Pero con todo eso estoy todavía como en una primera toma de contacto con la base, y sobre todo lo que me interesaba era ver cómo articular estas cuestiones de género, ¿no?, con los distintos apartados que, como esta mañana han señalado, pues ya sabemos que esto del género tiene que ser transversal, pero que nos cuesta mucho que sea. De hecho, en la sesión de hoy el título era género, y en el capítulo que tengo que escribir creo que el encargo era de que hablaras de las mujeres inmigrantes. Y ya esto me genera un serio problema. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir una pequeña reflexión, también como empezó Rubén, hablar un poco de estas nociones centrales, ¿no?, a través de las cuales yo quiero articular mi trabajo. Entonces, bueno, lo que he hecho en esta primera transparencia es presentar un poco lo que ha sido la evolución de los estudios de género a nivel internacional, y nosotros hemos dado los mismos pasos a nivel nacional. Entonces, es una reflexión que quiero compartir porque creo que es uno de los mayores retos que yo también tengo a la hora de hacer el artículo. Entonces, bueno, pues nos encontramos en el plano internacional que hasta la década de los años 70 se hablaba básicamente de la inmigración masculina. Claro, que no se decía que era la inmigración masculina, se decía que se hablaba de inmigración. Y los protagonistas de esta inmigración eran los hombres, y a las mujeres pues no existían, no estaban. Pero quiero recordar que para esta época las mujeres ya eran el 48% de los flujos internacionales a nivel mundial, o sea que no era algo que se justificara por su no presencia. Su no presencia real, sí, desde luego era una no presencia pues académica o en los debates sociales. Dando un paso más, hacia la mitad de los años 70, o sea, este recorrido, que, como digo, a nivel internacional lo iniciamos en la década de los 70, a nivel estatal lo podremos ubicar en torno a los años 90, y en nuestro contexto, como sabemos que la inmigración del País Vasco ha venido un poco más tarde, pues también lo seguimos atrasando un poquito más. Pero también vais a ver que no es tan sencillo pasar del 1 al 2 y del 2 al 3 y del 3 al 4, sino que también vamos haciendo caminos de idas y vueltas. En esta segunda etapa, lo que se va a hablar es de la mujer inmigrante. Y, como digo, es difícil pasar de una etapa a otra porque este concepto de mujer inmigrante en singular yo creo que todavía sigue estando muy presente. Y, aunque no, esa concepción de mujeres, de la consideración de las mujeres migrantes meramente como personas dependientes. Pero sí hay una cierta homogenización del colectivo todavía muy presente, como digo. En esta etapa, la mujer se empieza a hacer más visible, pero todavía su presencia se va a centrar en un análisis estadístico. Se va a considerar el sexo como una variable descriptiva, pues como puede ser la nacionalidad o la edad, pero no nos va a permitir profundizar mucho más allá. Y aquí es donde me vuelvo al contexto español y recuerdo que la información desagregada por sexo en nuestros padrones censos pues fue a finales de los años 90. O sea, que hasta entonces podíamos intuir determinadas situaciones, pero, por ejemplo, intuir que ya Antonio Izquierdo nos dijo que en la década, comienzos de los 90, en España había más mujeres inmigrantes que hombres, y en cambio se seguía viendo que era un fenómeno muy masculino. Se hablaba a finales de la década de los 90 la importancia de la irregularidad, ¿no?, pero se seguía viendo básicamente como un varón. Pero poco a poco van entrando en escena. En la tercera etapa se empieza a hablar, claro, el permitir, el contener estos datos desagregados por sexo, sí que nos va a permitir ver que estas mujeres están. Y claro, y si están, también nos preguntamos cómo están.
Y aquí el caso español y el caso vasco nos va a poner claramente de manifiesto, ya antes en la segunda presentación, que Amaya, ya cuando nos ha colocado los colectivos nacionales, pues ya vemos que hay unos colectivos muy feminizados, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro caso, la presencia de colombianas, de filipinas, de peruanas, en la década de los 90 ya decíamos, hombre, pues están, pero es que además ellas son más en este caso, ¿no? Entonces, ahí empezamos a preguntarnos qué pasaba con estas mujeres inmigrantes, y es donde empieza a plantearse ese concepto de feminización de las migraciones, que yo siempre me gusta subrayar que no es un reconocimiento del incremento o de números absolutos, en términos relativos, sí, en números absolutos, de las mujeres inmigrantes en nuestro entorno, sino que es la apertura conceptual de que las mujeres no son únicamente seres dependientes que vienen detrás del varón, sino que son un colectivo muy heterogéneo al que hay que considerar de una manera específica. Pero, como digo, aquí se empieza a hablar de esta feminización de las migraciones, de esta consideración de que muchas de estas inmigrantes de estas mujeres son inmigrantes autónomas, como digo, sobre todo teniendo en la cabeza a las mujeres latinoamericanas, y eso es lo que nos permite también avanzar un poco más y plantear otro ámbito de estudio, como es el de las mujeres migrantes como protagonistas económicas. En este contexto, traído también en el plano internacional primero y traído a nuestro contexto más cercano después, pues vemos cómo proliferaron los estudios centrados en el mercado de trabajo y concretamente en el servicio doméstico, en la prostitución, etcétera. Y que poco a poco sí que vamos ampliando y llegamos a… Yo creo que ahora tenemos una tendencia a decir, bueno, no nos podemos olvidar de las mujeres cualificadas. ¿Y por qué? Pues porque además yo creo que en esta etapa también hemos cometido un error desde la propia academia, como es la naturalización científica de lo que comúnmente se consideran como especialidades femeninas. O sea, nosotros desde el ámbito científico no nos estábamos preguntando eso, ¿qué pasa con esas mujeres? Bueno, incluso era difícil, y en eso la EPIE yo creo que nos da una información muy rica, es difícil tener los niveles de formación de la población inmigrante. Entonces, claro, es más fácil decir, no, es que, claro, si no tienen otro nivel de formación, pues mejor el servicio doméstico y ya está. Entonces, hablamos del servicio doméstico. Entonces, aquí esto nos plantea un gran reto, que es el decir, bueno, no, habrá que ver si es el servicio doméstico o no, y qué implicaciones tiene para estas mujeres estar en el servicio doméstico. El planteamiento de las mujeres migrantes como protagonistas económicas va a dar poco a poco paso a otra serie de reflexiones de en qué medida esta incorporación en el mercado laboral también va a producir cambios en la estructura familiar, ¿no? Y ahí es donde se empieza a hablar de los migrantes y las relaciones de género en el seno familiar. O sea, las decisiones que se toman… O sea, ¿quién decide primero emigrar? ¿Por qué en el caso de la población marroquí ya hemos visto que son principalmente los hombres quienes vienen primero y luego vienen las mujeres? Pero en el caso de la población latinoamericana, que antes decía que era la que nosotros visibilizábamos en femenino, también los datos nos dicen que han reagrupado. O sea, que poco a poco, ¿no?, esa feminización o esa tendencia femenina se ha venido con el tiempo atemperando, ¿no? ¿Y por qué? Pues por los procesos de reagrupación familiar. O sea, ellas también reagrupan. Pero esto no es óbice para que no pensemos qué ocurre con esas estructuras familiares internas, ¿no? Y yo creo que esto también nos daría, o esto es lo que tendríamos que considerar incluso para hablar si esto de la red apoya, la red atrapa, ¿no? O qué pasa con ello, ¿no? Hay autores como autores importantes, que se me acaba de ir de la cabeza, pero que todos conocemos, bueno, ya me vendrá, que han justificado el utilizar fundamentalmente a los cabezas de familia varones, porque dicen que aunque haya conflictos familiares, luego la familia acaba funcionando como una unidad. Pero esto ya los estudios feministas, y digo feministas en esta clave de plantear la igualdad, pues ya han dejado de manifiesto que no. Y yo creo que esto es una cuestión muy importante, incluso al considerar la primera pregunta que solemos hacer en los cuestionarios es ¿por qué vienes? O sea, ¿cuál es el objetivo de tu proyecto migratorio? Y por último,
que yo creo que este es el reto que todavía estamos viendo cómo lo planteamos y que yo es el reto que me gustaría plantearme a mí misma, aunque no sé cómo lo voy a hacer todavía, sería traspasar este seno familiar, este ámbito familiar, para ver cómo las migraciones son procesos generizados. Quizás, seguramente, el género es un principio básico organizador de las migraciones. Hay muchas autoras y muchos autores que ya defienden que es el principio central. Entonces, el reto sería ver cómo el género viene articulando o cómo puede explicar la migración y las implicaciones para sus protagonistas. Este es un poco el reto, como digo, que yo creo que tendría con esta encuesta, porque es muy rica, creo que tenemos muchísima información. Yo creo que uno de los principales problemas también es ver cómo reducir esto y dando una idea de conjunto, pero por otra parte me parece que es un reto apasionante. Y en este sentido también voy a lanzar, ya quienes me conocen saben que voy a lanzar a todos los demás, porque este tampoco creo que sea un reto mío, sino creo que es un reto de todos los que hemos pasado por aquí esta mañana. Y en eso pues le voy a agradecer a Rubén, que ya me ha dicho que me va a hacer unos guiños, pero vamos, que yo creo que agradezco que en prácticamente todas las presentaciones, Amaya también ya sabía, porque habíamos hablado que iba a comentarlo, pero bueno, prácticamente en todas las presentaciones ha habido ya un planteamiento de aspectos que podemos considerar de género, ¿no? O sea que yo creo que el reto es compartido. Entonces, a partir de aquí voy a coger solo unos pequeños datos y voy a plantearme algunas preguntas y, como Irache me ha dicho que le conteste algunas, y la ignorancia es atrevida, pues voy a contestarte algunas de ellas. Me las he apuntado aquí, espero que... Bueno, en primer lugar, como decía, tenemos un contexto vasco que es muy semejante al contexto internacional. La mitad de las personas migrantes internacionales son mujeres y en el caso vasco pues vemos que hay un equilibrio en su conjunto con un ligero predominio femenino también, ¿no? Y, como nos decía Maya, con flujos migratorios claramente feminizados. O sea, pues tenemos en el caso de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, una mayoría femenina. En China y la Unión Europea Occidental un mayor equilibrio y, en cambio, en Marruecos y Senegal una minoría femenina o una mayoría masculina. Claro, la primera pregunta que podemos hacernos es ¿por qué? Porque si la inmigración viene a trabajar, o sea, si los inmigrantes vienen a trabajar, hombres y mujeres, pues yo me podría plantear que, y voy a adelantar ya algunas de las situaciones, porque ya las sabéis, digo, pues en el caso del servicio doméstico y en la comunidad autónoma vasca puede tener su importancia, pero entonces, ¿por qué no fundamentalmente para las mujeres marroquíes? Porque está más cerca y porque además no se requiere un nivel de cualificación importante. Pues esto todavía, o sea, esta pregunta puede resultar muy sencilla así de plantear, pero la respuesta es más complicada, porque los datos nos dicen que algo más hay, y sabemos que algo más hay, ¿no? En cada transparencia he recogido una serie de datos generales. No se trata tanto que os quedéis con el dato, sino que nos puede ayudar a hacer la reflexión, ¿no? Decía entonces una ligera mayoría femenina, con ese 53% de mujeres, con una media de edad, voy a ir al estado civil luego, con una media de edad de 33,8 años, o sea, ligeramente superior a la de los hombres, pero sí que me dice también que están en edad de trabajar. También en algunos casos se dice que en edad de procrear. Pero los hombres también, hombre, los hombres no se embarazan, pero los hombres son padres. Y yo creo que también es muy importante que cuando luego hablemos de las responsabilidades de las mujeres para con sus hijos, ¿no? A mí siempre me sorprende que no nos planteemos cuáles son las responsabilidades o cómo se está ejerciendo la paternidad de estas personas inmigrantes, ¿no? Por otra parte, nos encontramos con que el 35% están casadas, pero que es un porcentaje muy semejante al de los varones, lo cual también me pone en cuestión esta dependencia o el explicar únicamente la inmigración femenina vía reagrupación familiar. Veis que en este caso unos simples datos nos desmontan un poco lo que han sido las bases, ¿no?, de la justificación de la presencia de mujeres en los movimientos migratorios hasta épocas muy recientes, ¿no? Y el 65% restante son solteras, viudas, divorciadas o separadas. Claro, este 65% restante puede tener cargas familiares. Y yo aquí retomo otro de los datos que se nos ha presentado esta mañana, que era que 9 de cada 10 familias monoparentales tienen al frente a una mujer, ¿no? E incluso esto yo lo hablaba con Amaya y a mí también me gustaría que en algún momento nos replanteemos el propio concepto de familia monoparental. Y lo digo porque yo ya también he cometido este error. O sea, yo al principio también imaginaba que una mujer soltera, viuda, divorciada o separada, me da igual,
que estuviera en España con un hijo, era familia monoparental. Pero si estaba casada con un hijo aquí también y un hijo en el país de origen y su marido en el país de origen, también era considerada monoparental. Pero luego en las dinámicas familiares, en absoluto es una familia monoparental. Y si cambiábamos este escenario y nos imaginábamos a una familia de Bermeo que tuviera a su marido, padre, una buena temporada del año o el año entero en alta mar, desde luego no hablaríamos de familias monoparentales, ¿no? Entonces, creo que nos tiene que ayudar a dar una vuelta también a este propio concepto de familia monoparental, porque, claro, tiene mucha importancia, o esta es una reflexión también que nos la ponen rápidamente encima de la mesa quienes están trabajando con estas mujeres, por ejemplo, cuando se les da una renta garantía de ingresos para que vivan aquí mejor y parte del dinero rápidamente lo mandan al país de origen. O sea, que aquí o entendemos esa dinámica más compleja o yo creo que tenemos problemas para comprender esa realidad. Principales áreas geográficas de origen, pues aquí las tengo señaladas. 3 de cada 4 mujeres pertenecerían a las áreas que tenéis ahí en el gráfico. Sí me gustaría destacar que el Magreb se sitúa en la segunda posición, porque, claro, una cosa es que la población magrebí esté muy masculinizada y otra cosa es que no haya presencia de mujeres magrebíes en nuestra sociedad. Es el segundo grupo de los que tenemos aquí agrupados. Entonces, sobre todo quería llamar la atención. Sí que encontramos una ligera diversificación mayor entre el colectivo de hombres porque estas mismas áreas geográficas de origen abarcarían a 2 de cada 3. En el caso de las mujeres, 3 de cada 4. Nivel de estudios. Bueno, aquí acabamos de hablar de los niveles de formación de las universitarias y de los universitarios y vemos que sí tenemos una población formada, o sea, tenemos prácticamente al 50%, ¿no? De 38 más 16, así 48, más del 50% de las mujeres tienen al menos estudios secundarios. Un porcentaje superior al que recogen los hombres. Y, sobre todo, el nivel de universitarias prácticamente duplica al de los hombres. No llega a duplicarlo, o sea, creo que estamos en el 16% en el caso de las mujeres y un 8 y pico en el caso de los hombres. Entonces, aquí me decía Irache antes, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues yo creo que la explicación precisamente nos lleva otra vez a ese proceso de generización de los procesos migratorios. O sea, si no entendemos la situación de las mujeres en el país de origen, o sea, en todos los países de origen las mujeres estamos accediendo, igual que hemos hecho nosotras, a un mayor nivel educativo, incluido en países como Marruecos. Claro, esto no significa que luego vayan a tener acceso al mercado laboral. Y este puede ser precisamente un motivo migratorio. Más allá de que luego nosotros preguntemos concretamente por ese motivo o que socialmente haya que poner otra razón. Yo también creo que no nos mienten, pero que hay veces que es mucho más sencillo poner determinadas razones encima de la mesa, sobre todo en una encuesta que recordemos que esta suele ser una de las primeras cuestiones que solemos hacer. Entonces, tenemos unas mujeres de origen extranjero más formadas que los hombres, pero luego mantener este dato, porque luego vamos a ver que eso no se corresponde con las posibilidades de incorporación laboral. Han accedido, otra cuestión que planteaba Irache, y creo que también en alguna presentación anterior, era que los niveles de formación parece que van bajando. A mí esto me parece lógico y esto aquí sí que no es una idea personal, sino que esta ya ha estado corroborada por otros estudios, de que nuestras políticas migratorias han hecho una selección. Cuando nosotros dejamos unos determinados nichos laborales a la población inmigrante, y esos nichos laborales siempre son los que se sitúan más abajo en el escalafón laboral, pues poco a poco esto va produciendo una selectividad migratoria. Y en este caso nosotros no hemos hecho como países como Estados Unidos o como Alemania, ¿no? De mantener, bueno, ahora lo estamos intentando, de mantener una atracción para personal altamente cualificado. Esto no lo hemos hecho, ¿no? Y entonces, a lo largo de los años, esto ha tenido su reflejo. ¿Que ahora tenemos dificultades con la crisis y con la poscrisis? Seguro que sí. Pero esto no se ha debido al azar. Y es que ahora nos estamos encontrando ahora con los jóvenes vascos que se están marchando, ¿no? Ante la ausencia de oportunidades al extranjero, pues ahora mismo también podemos pensar que mujeres colombianas o mujeres latinoamericanas que tengan un alto nivel de formación con ya toda esta experiencia, porque también las redes van a funcionar y la información llega
etcétera, etcétera, pues igual van a decidir de entrada marcharse a otro país europeo. Nuestro mercado laboral en este momento no está bien, o sea que ya podíamos ser optimistas, ¿no? De decir, bueno, pues algunas vinieron luego pensando en cambiar, pero es que ya tenemos la experiencia para decir que no es tan fácil ese cambio del servicio doméstico a otros sectores. Entonces, yo creo que buena parte de la explicación va por ahí. Y en cuanto al tema de la gente menos formada o de las niñas que están en nuestras escuelas, yo creo que el análisis posterior que vamos a hacer del ámbito laboral es muy importante. Y esto también lo digo porque no solamente lo he corroborado con los datos de la EPIE, sino que también lo he corroborado personalmente en entrevistas cualitativas, ¿no? Y es que la falta de expectativas laborales va a hacer que muchas de estas niñas ni siquiera quieran hacer el esfuerzo de ir a la universidad, por no pensar en el esfuerzo familiar que en este momento supone y que en muchos casos, sobre todo creo que Arcaich comentaba también, creo que eras tú, que precisamente la gente menos formada, ¿no? Los padres que tenían menos formación, ¿no? Que también tenían más posibilidades que los hijos, no sé si eras, creo que lo señalaba, ¿no? Bueno, en una de las presentaciones esta mañana se señalaba, ¿no? Pues claro, hay que hacer un notable esfuerzo económico en una situación no muy boyante y cuando las expectativas tampoco son las mejores y desde luego son más positivas en el caso de los hombres, de hacer esa inversión en los hombres que en las mujeres. Me parecía curioso el dato de la identificación grupal porque nos encontrábamos con un notable aumento del sentimiento de pertenencia a un grupo religioso, fundamentalmente, del 25 al 38% de las mujeres. Era una evolución muy similar al de los hombres. Hemos visto que, sí, en general, se sienten integradas, ¿no? Pero esto también me parecía que tenía mucho que ver con la realidad actual y con toda esta situación de islamofobia, ¿no? Esto de las identidades amenazadas, ¿no? Que yo creo que muchas veces eso, precisamente cuando mi identidad la siento amenazada es cuando más también siento esa necesidad de reivindicarla, ¿no? Pero en todo caso es algo también que necesitaría profundizar un poco más en el estudio de la encuesta. Y la lengua de comunicación, casi 7 de cada 10 utiliza el castellano frente al 56% de los hombres. Y eso sí, muy minoritario el uso del euskera. ¿Por qué este dato me resulta importante? Pues porque siempre hablamos de que la lengua es muy relevante a la hora de conseguir empleo. Y entonces también me planteé, pues vamos a ver qué pasa con las marroquíes, ¿no? Porque siempre decimos, no, las mujeres marroquíes tienen dificultades para aprender el idioma porque no salen de casa, porque que tienen luego una incorporación notable en el mercado de trabajo, regular o irregular. Pues aquí nos dice que el 13% de los hombres utiliza el árabe frente al 8% de las mujeres. Bueno, en este caso me podéis decir, bueno, hay más hombres árabes, decimos que es un colectivo masculinizado, pero el 72% de las mujeres del Magreb utiliza el árabe y el 64% de los hombres del mismo área geográfica de origen. Claro, en este caso tampoco la diferencia me parece tan notable, porque si decimos que los hombres, en este caso estamos hablando de una inmigración que en buena medida sí que se ajusta a ese esquema de reagrupación familiar, nos encontramos con unos hombres que están más tiempo en el territorio español, en el territorio español y en la comunidad autónoma vasca, y en cambio no sacan una gran ventaja a sus mujeres que casi con toda seguridad, o en la mayor parte de los casos, llegaron con posterioridad, aunque también hay mujeres marroquíes que son pioneras, digamos, de ese proceso migratorio. A mí este dato me parece importante y también me parece muy importante porque antes hablábamos que las mujeres marroquíes son las que tienen de los peores niveles educativos y yo siempre digo que tiene que ser verdaderamente complicado para ellas aprender un idioma e incluso para los profesores que aquí se dedican a explicarles a una mujer analfabeta, ¿no? Pues lo que es un subjuntivo o un futuro. O sea que ahí está, yo creo que un gran reto. La llegada a Euskadi. Casi 3/4 partes de estas mujeres llegaron hace más de 5 años, un porcentaje similar al de los hombres. Entonces nos podemos plantear, el impacto de la crisis, o sea, si 3/4 partes llegaron hace más de 5 años, tenemos todavía una 1/4 parte que ha llegado recientemente y que esta mañana también Luis ya nos ponía encima de la mesa, ¿no? Aquí habrá que valorar cuál ha sido el impacto de la crisis, que yo creo que lo ha tenido. Lo que pasa es que, aunque la crisis haya tenido impacto, también es verdad que los procesos de reagrupación familiar tienen un peso importante. O sea, es solo trabajo, reagrupación familiar. Claro, la reagrupación familiar tampoco, el ser reagrupado tampoco impide que luego vayas a querer incorporarte al mercado de trabajo. O sea, que aquí tenemos... El 43% de las mujeres llegadas en los últimos 5 años son menores de 24 años, aunque representan tan solo el 25% del total. O sea, aquí sí que nos encontramos con un fuerte impacto de la reagrupación familiar
vista la edad, ¿no? Intenciones al iniciar el viaje. Esta es la pregunta que yo digo que siempre me genera un poco de problema, porque me parece complicado que una mujer nos diga de entrada, bueno, en este caso las opciones no daban, pero digo, esta es una pregunta que todas las mujeres inmigrantes y todos los hombres inmigrantes se enfrentan, yo creo que varias veces al día, ¿no? Cuando te subes al metro, entablas una conversación y te pregunté, ¿por qué viniste?, ¿no? Entonces yo creo que hay un aprendizaje en la manera de contestar. O sea, es mucho más fácil decir, pues para mejorar la situación de mi familia, para buscarme un trabajo, ¿no?, que, por ejemplo, decir, pues porque mi marido me pega. Yo creo que hay determinadas situaciones que explican muchos movimientos migratorios y que salen en los sitios cualitativos, pero que es verdad que es difícil reflejarlos aquí. En todo caso, vemos que casi la mitad ya decía que quería iniciar una vida en otro país, un 21% decía que quería conseguir dinero para construir una vivienda en el país de origen y el 20% para acompañar a la familia. Sí que es verdad que yo no sé en qué medida estas opciones también son claramente excluyentes. Creo que detrás hay muchas cosas, ¿no? Pero con todo, también nos dice que, bueno, si se quiere iniciar una vida en otro país, a mí ya me parece también que es una postura clara, que no solamente voy a seguir a mi marido, o sea, ya sé a qué quiero ir, ¿no? El 59% viajaron solas y el 34% con otros familiares. El 28% dejó descendientes en su país de origen y el 17% todavía los tiene allí. A mí me parece que este es un dato importante, porque también aquí, yo decía antes, considerar los procesos migratorios como procesos generalizados tendría que llevarnos también a replantearnos las políticas públicas. Y muchas veces se dice, ¿no?, se habla del impacto que tiene la inmigración en los niños que se quedan en origen, ¿no? Y casi se castiga a las madres, ¿no?, diciendo, y lo hacemos también, yo creo que a nivel individual, cuando en esa conversación del metro que decía antes, ¿no?, le decimos, ay, pues yo no podría dejar a mis hijos en el país de origen, ¿no? O sea, hay una carga moral muy importante en este tipo de respuestas que muchas veces hacemos, ¿no?, esos comentarios que hacemos sin pensarlos demasiado, ¿no? Pero también vemos que las dificultades cada vez son mayores, ¿no? Dificultades económicas para viajar, pero también dificultades asociadas, ¿no? Si el empleo falla, también puede fallar el tema de la renovación de permisos, ¿no? O sea, no sé si se está facilitando mucho que estos vínculos, ¿no?, sean cada vez más estrechos y no que cada vez se extiendan más en el tiempo. Y esto también me lo subrayaba el dato de que 3/4 partes dice que no piensa traerlos. Pero claro, sin más dice que no piensa traerlos, pero no podemos saber si es porque no puede, porque no quiere, porque ya... O sea, ¿por qué no piensa traerlos? Porque hay problemas, pues porque el ámbito laboral, que es el que me voy a centrar ahora un poquito más, plantea serios problemas de conciliación. A mí me resultaba interesante el dato de las becas. Yo digo, a ver, ¿no se piden más becas porque no se necesitan o no se piden más becas porque sabemos que no me las van a dar? Digo, becas de comedor. Sabemos también que en este periodo de crisis, pues todo el apoyo del Estado de Bienestar va descendiendo. La situación administrativa. A mí me parece que la situación administrativa es muy relevante y es muy paradójica en el caso de las mujeres, ¿no? Porque gozan de la nacionalidad española en mayor medida que los hombres, o sea, es como que tienen un acceso, acceden más fácilmente a esa nacionalidad, lo cual no sorprende si tenemos en cuenta que son los colectivos latinoamericanos los más feminizados, ¿no? Cuenta con un permiso de residencia permanente el 26% frente al 29% de los hombres. Vemos que aquí está bastante parejo. Permiso temporal 19% frente al 16% de los hombres. La ciudadanía de la Unión Europea de un familiar el 17% frente al 19% de los hombres. Y la situación irregular, que vemos que está solamente ligeramente por debajo que la situación 5% frente al 8% de los hombres. Pero nos encontramos con que hay más mujeres de origen extranjero que han pasado por situaciones de irregularidad. O sea, la diferencia es muy pequeña, ¿no? Una de cada 3, o sea, el 33% de las mujeres frente al 30% de los hombres. No me parece tan relevante esa diferencia de 3 puntos, sino en la visión social que tenemos de que parece que los hombres son siempre quienes lo pasan peor, quienes lo viven peor y quienes están más sometidos a situaciones de irregularidad y quienes... En ese sentido, habrá que diseñar políticas públicas nuevamente que ayuden a salir de esta situación. Por ejemplo, cuando hablamos ahora también de una irregularidad sobrevenida por no ser incorporado al mercado de trabajo. Mercado de trabajo, unas breves pinceladas. El 63% de las mujeres son laboralmente activas. Estos datos, bueno, también hemos visto ya esta mañana que la tasa de actividad ha aumentado tanto para las mujeres
como para los hombres, la tasa de actividad, que no significa que todas las mujeres que quieran trabajar lo consigan. Pero sí es cierto que la crisis, yo creo que eso sí que se explica por la crisis, ha hecho que muchas mujeres que hasta entonces no habían salido del entorno doméstico, pues hayan decidido apoyar a la economía familiar buscando un empleo, con mayor o menor éxito, como digo. De hecho, nos encontramos, y esto también hemos visto antes, que el 31% de las mujeres, que el 23% está desempleada frente al 32% de los hombres que está desempleado. Este dato también se subrayaba antes de que hay un mayor desempleo en los hombres que en las mujeres, pero yo creo que también habría que ver la calidad de este empleo, ¿no? Porque cuando yo estaba viendo esta mañana los datos de Luis, yo decía, uy, me puedo quedar bastante tranquila porque las mujeres tienen trabajo, porque el servicio doméstico crece, y en cambio veíamos cómo la caída en la construcción había sido estrepitosa y también pues ligeramente en el sector industrial, que donde podemos ubicar en mayor medida a los hombres. Pero nos encontramos con que el 31%, o sea, prácticamente un tercio de las mujeres busca empleo. No porque esté desempleada, que estaba el 23%, sino porque el empleo también en el que está no acaba de satisfacerle. Luego, ¿por qué no le satisface? Pues aquí es donde yo creo que hay que volver al tema de la cualificación, que decía no olvidemos, y a la actividad, ¿no? Que hay una concentración en el servicio doméstico importantísima, del 50%, o sea, la mitad de las mujeres trabajan en el servicio doméstico, con estudios universitarios incluidos. Y yo aquí ahora preguntaría, porque ya que Irache pregunta, yo también pregunto. ¿Podemos hablar de empoderamiento de mujeres? O sea, cuando decimos las mujeres vienen aquí, se empoderan porque consiguen un empleo en el servicio doméstico, o sea, se empoderan porque mi sociedad permite que se empoderen. Yo tengo mis dudas, porque no tengo tiempo, pero podría discutir mucho incluso cómo estamos regulando nosotros el tema del servicio doméstico, incluso con el cambio en el año 2012, que seguramente que hace que, aunque sea de manera ligera, esté descendiendo estas personas sin contrato, pero que recuerdo que siguen sin disfrutar de prestaciones básicas como el desempleo. Entonces, yo también me pregunto, ¿no? Con este tipo de contratos, ¿no? ¿En qué está mejorando la vida de estas mujeres? Y otro 40% se concentra en la hostelería o en el comercio, en servicios de empresas o sanidad y servicios sociales. También aquí haría una pequeña puntualización a lo que a PIE del 2010, cuando se hablaba de la mujer inmigrante, se indicaba, porque decía que igual aquí podía haber una cierta sobrecualificación, porque había algunos sectores, como las mujeres marroquíes o no sé qué otra nacionalidad, o las mujeres africanas, que decía que podía ocurrir incluso que hubiera una sobrecualificación, o sea, que el empleo estuviera por encima de su nivel formativo. Yo creo que así solamente viendo que se ubican en la hostelería, diría que igual sus condiciones laborales son mejores, pero que no significa que haya sobrecualificación, porque puede ser que estén, y yo creo que están básicamente centradas en servicios de limpieza también. Entonces digo, hombre, pues es verdad que entre limpiar en una casa o limpiar en este edificio es mucho mejor las condiciones de trabajo aquí, y por eso todavía es un sector copado por las mujeres autóctonas, pero yo no diría que necesariamente por eso tiene que haber una sobrecualificación. A ver si ahora vamos a necesitar un título universitario para limpiar también este edificio. Luego, entonces, aunque seguramente que sí, supone una mejora en las condiciones laborales. Los hombres tienen peores niveles de cualificación y, en cambio, estos sectores no llegan a emplear ni a la mitad de estos hombres. Hay una mayor diversificación laboral masculina en comercio, construcción y hostelería al frente. Entonces, yo también me pregunto, ¿realmente podemos decir que la crisis impacta más solo porque hay empleo en servicio doméstico para mujeres? ¿Impacta más la crisis en los hombres que en las mujeres? Y lo digo porque, claro, si no nos hacemos esta pregunta, luego tampoco pensamos cómo sacamos a estas mujeres de la crisis. Y yo tengo la sensación de que en la medida en que la dependencia también entendemos que va a ser un nicho laboral creciente, incluso para permitirnos, eso sí, emanciparnos de los roles de género a las mujeres autóctonas, porque los hombres siguen sin entrar y porque el Estado también está de retirada, pues hombre, podemos o no hacer nada y decir nos vienen muy bien estas mujeres, o plantearnos que el gran reto está en ver cómo permitimos una mayor diversificación laboral para ellas. Tipos de contrato, además eso, no solamente
se concentran en estos sectores, que seguramente que no son los que quieren. Como decía antes, cuidado ya con esa respuesta de que, claro, como no tienen otro nivel de formación o como son los que también hacían en su lugar de origen, cuidado con esa naturalización de la que comentaba antes, pero además nos encontramos con que hay una mayor presencia de personas sin contrato. Sí que es verdad que el 57% dice que tiene contrato indefinido frente al 55% de los hombres, pero antes comentábamos de eso, que es un contrato indefinido hoy, si es contrato indefinido o indefinición de contrato. También nos encontramos con el trabajo a tiempo parcial. La mitad de las mujeres tienen trabajo a tiempo parcial, frente a no llega a una cuarta parte de los hombres. Y nos encontramos con una menor presencia. En el momento de la realización de la encuesta, el 68% de las mujeres percibió algún ingreso procedente de su trabajo remunerado y otro 18% afirmó haber recibido la RGI o el PCV, frente a un 57% de los hombres que percibió un salario y un 23% que recibió alguna de estas ayudas. Los ingresos medios. Claro, aquí cuando volvemos a hablar de ingresos es que ya cae otra vez esto de que la feminización de la pobreza, o que la pobreza tiene rostro de mujer, pues esto se nos vuelve a poner de manifiesto de una manera clarísima. Según la encuesta, los ingresos medios de las mujeres de origen extranjero ascienden a los 506 euros frente a los 656 euros de los hombres, lejos de los 1.969 euros del salario medio de esta comunidad en el 2014. Y de igual manera, los ingresos medios mensuales de la unidad familiar son de 1.450 euros frente a los 2.814 euros de los ingresos netos mensuales en el País Vasco. Y a partir de aquí yo creo que enlazo perfectamente con toda la explicación que ya también Rubén nos ha dado esta mañana, ¿no?, de lo que esto puede implicar. Entonces yo aquí también me planteo una serie de preguntas. Si realmente las mujeres son las que se ven menos afectadas por la crisis, ¿cómo podemos trabajar por una incorporación laboral mejor y más acorde a la formación de estas mujeres? ¿Y qué significa conseguir la nacionalidad desde el punto de vista laboral? Decíamos, las mujeres además es que no solamente tienen mayor formación, es que ya además hay un mayor reconocimiento de esa igualdad formal. ¿Pero en qué se traduce? Eso es lo que yo antes decía, si esto a lo largo del tiempo sí ha hecho que cambien su situación, pero que no se muevan o ese movimiento sea muy limitado, de nicho o de sector de ocupación, pues yo creo que es lo que está produciendo una clara selección migratoria, ¿no? Y yo creo que esto es un gran reto de cara a futuro, porque también algunas veces pensamos que, bueno, pues la primera generación, ¿no? A mí no me gusta hablar de generaciones, porque yo creo que los que han nacido aquí ya han nacido aquí, pero seguir pensando, o sea, si las personas nacionalizadas por su origen extranjero no les reconocemos sus derechos, pues podemos pensar qué es lo que va a ocurrir con estos niños, niñas, nacidos ya en nuestro entorno, que están siendo educados en nuestro entorno, pero estábamos hablando antes de la brecha también de ocupación entre jóvenes y población ya que tenemos un poco más de edad, y eso, si añadimos también el componente de origen o de origen de los padres. Para ese futuro próximo, dice, 8 de cada 10 personas se sienten muy o bastante integradas en la sociedad vasca. O sea, parece en principio que no hay mayores problemas, que esto es algo, ¿no?, que a mí también me sorprendía y que ya he oído esta mañana. Las intenciones al iniciar el viaje, ya comentaba antes, ¿no?, que sobre todo es la de iniciar una vida en otro país, conseguir dinero para construir una vida en el país de origen, que yo creo que esta también habría que ver en qué medida es una decisión personal o en qué medida, si yo no puedo traer a mis hijos, también entiendo que es algo que tengo que negociar rápidamente, ¿no?, o la vuelta, o traerles. Y por eso yo siempre, cuando hacemos, las pocas veces que vamos a hacer estudios longitudinales, pero que aquí también es muy interesante porque la EPIE, ¿no?, pues nos va dando también unas pistas, yo creo que es importante ver en qué medida se va consiguiendo esto y en qué medida se van reconstruyendo los proyectos migratorios. A mujeres que también señalaron proyectos temporales, luego vemos cómo van alargando esos proyectos, no solo, o yo diría a pesar de esa mala incorporación laboral, porque sí es verdad que socialmente o familiarmente pueden ir ganando en otros espacios de autonomía, de gestión, que también habrá que tener en cuenta. Las intenciones para los próximos años, fundamentalmente quedarse aquí. Y quedarse aquí, próximos años a largo plazo, yo creo
que los resultados son bastante parejos, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de largo plazo, pues también sabemos que muchas personas dicen, bueno, pues a morirme me gustaría volver al país de origen, ¿no? Pero con todo, estamos hablando que más de 3 de cada 4 ya deciden que se van a quedar aquí. Y con todo vemos que las opciones de moverse a otro país europeo o a otra comunidad autónoma son opciones minoritarias, ¿no? Yo creo que por el coste, ¿no? de asentamiento, y luego también porque muchas veces pues, la crisis puede afectar a uno de los miembros de la familia, pero no necesariamente a todos, y también eso puede ser complicado de gestionar. Yo creo que la encuesta me va a permitir explorar muchas más cosas, pero, como decía, ni el tiempo de la exposición ni mi estado de análisis de la misma me permiten ir mucho más allá, pero sí hay preguntas a las que, como decía, desde esa visión, desde esos conceptos generales que planteaba, me gustaría ir dando, si puedo, alguna respuesta. Y es cómo se están modificando en este contexto las dinámicas familiares. Pero, como digo, este contexto a mí me gustaría plantearlo desde el plano social, desde el plano político, o sea, no solo desde el plano privado. O sea, yo creo que las decisiones en el ámbito público, ¿no?, tienen un impacto fundamental en el ámbito privado. Por eso las he preferido dejar para el final. Estamos hablando de procesos de reagrupación, pero hay procesos de desagrupación familiar. O sea, estos problemas laborales que hacen que muchas mujeres tengan que tener más de un trabajo complican la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Qué está suponiendo y qué puede suponer en el futuro para esas dinámicas familiares, ¿no? Porque también ya sabemos que hay mujeres que están volviendo a mandar a hijos al país de origen, que también aquí ha habido un error, o yo creo que ha habido un error bastante extendido cuando los medios de comunicación decían hay muchos españoles que se están yendo fuera sin distinguir quiénes eran esos españoles nacionalizados, pero que ya eran de origen extranjero, porque yo creo que nos ayudarían a entender mucho mejor las dinámicas familiares de esta población. ¿Cómo está cambiando la vida de estas mujeres? Como decía antes, ¿se dan procesos de empoderamiento porque vienen a trabajar a nuestras casas? ¿O se dan procesos de empoderamiento por otras situaciones? ¿O se dan procesos de empoderamiento desde el mismo momento que ellas deciden emigrar, rompiendo con unas dinámicas familiares y sociales en su país de origen? Por ejemplo, para muchas mujeres colombianas o para muchas mujeres de otros países latinoamericanos es muy complicado plantearse el retorno con 40 años porque va a ser muy difícil incorporarse al mercado laboral con esa edad, incluso con niveles de formación importantes. ¿Mejora la situación personal de estas mujeres con el paso del tiempo? ¿Hay una movilidad social ascendente o descendente? Claro, en mi opinión no es lo mismo hablar también de del grado de satisfacción con mi proceso migratorio, si soy universitaria y estoy abocada a trabajar en el servicio doméstico, o si vengo sin estudios y estoy abocada a trabajar al servicio doméstico. Porque también hay veces que luego de repente nos ponemos como en el extremo contrario, ¿no?, que parece que el servicio doméstico es malo para todas las mujeres. Digo, a ver, son malas determinadas condiciones laborales, pero si no, el servicio doméstico o el servicio de los cuidados puede ser un sector interesante, pero no digo para todas. Y con todo, yo me seguiría planteando, si quieren formarse, ¿por qué no formarse y salir de ese sector? Y habrá que negociar el tema de los cuidados socialmente de otra manera. Y yo creo que este es el gran debate al que no queremos, alguien me dirá, pues es que no podemos, ¿no?, la crisis. Pero yo creo que fundamentalmente no queremos entrar y que estamos dejando, por eso se habla también de las nuevas esclavas, ¿no?, del siglo XXI. Pero también ese es un gran reto para nuestra sociedad. ¿Qué pesa más en la valoración final de su situación? ¿La situación personal, la situación laboral, la situación familiar? O sea, aquí también, claro, tenemos el gran reto de, aunque por término, o sea, para hacer el análisis, ¿no?, tenemos que compartimentalizar, al final tenemos que volver a hacer esa construcción de la vida, ¿no?, de cada una de estas personas. Entonces, eso también yo creo que es un reto, pero no va a ser fácil saber, ¿no?, qué es lo que pesa más en esa decisión última, ¿no? De hecho, yo creo que hay muchas mujeres que aquí están muy satisfechas, que se quedarían a vivir aquí, pero que van a priorizar el volver a reunirse con su familia, ¿no? Y que esto se ve desde el momento en que dicen por qué han decidido marcharse o cuál es este espacio temporal, ¿no? Y sin más, ya lo dejaría aquí para que podamos iniciar este proceso de debate, preguntas, que habrá que tomar nota para luego hacer los deberes en casa.